Buenas noches a todos. Gracias al equipo que ha hecho posible el montaje de la exposición, tanto a su comisario como a la gente que ha colaborado desde dentro y desde fuera de la casa. Gracias a todos los que la han visitado durante estos días. Para nosotros ha sido una satisfacción enorme ver representada una parte de la historia del edificio. Realmente hay muchísimas más cosas, es lo que hemos hablado, hay muchísimas más cosas guardadas que no cabían ni siquiera en el tamaño de exposición que hemos logrado montar y que creo que ha sido todo un éxito. Para nosotros también es un orgullo cerrarlo, este acto, con esta conversación a dos entre Juan Gopar y Alejandro Kraviet, partiendo de la base de que Juan Gopar ha sido el autor del cartel de la exposición de estos 50 años. Ya en la versión primigenia tuvimos el cartel de Joan Miró, y en este ciclo de 50 años lo cerramos con esta obra de Juan, con un artista nuestro, un artista local muy vinculado también a esta casa, del que tenemos unas buenas colecciones de estatuillas, esculturillas, de las que regalábamos en Navidad, en la época dorada de este colegio, ¿no? En la que fomentábamos la arquitectura y la escultura contemporánea con nuestros propios actos, ¿no? Poco más, agradecerles de nuevo su asistencia, recordarles que estamos aquí, que el colegio sigue vivo y que estamos haciendo un montón de cosas. El año que viene, 2023, va a ser un año muy interesante a todos los niveles. Se cumplen los 50 años de la primera exposición de esculturas en la calle. Van a haber elecciones prácticamente en todos los estamentos, empezando por esta propia casa, que tendremos elecciones en marzo, las municipales, cabildos y autonómicas en mayo-junio, el Estado a finales de año. O sea que va a ser un año francamente divertido y al que además nosotros nos vamos a sumar junto con el Ayuntamiento y con el Cabildo, la Fundación Caja Canarias y la Universidad de La Laguna, en la celebración de los 50 años de la exposición de esculturas en la calle, que también ha sido, esperemos que sea un éxito y que creemos que se lo merece la iniciativa que unos valientes y con pocos escasos medios fueron capaces en el año 72, 73 de generar una actividad cultural que además ha tenido peso en el tiempo, puesto que tenemos la suerte de poder pasear por la Rambla o por el parque y disfrutar de todas estas esculturas que han formado parte ya de nuestro patrimonio visual y de esculturas en la calle. Así que muchas gracias a todos, los dejo en buenas manos, seguro que vamos a pasar un buen rato y ahora nos vemos. Muchas gracias. Vale, pues yo te voy dando indicaciones cuando toque. Para empezar, bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos, muchas gracias a Juan por invitarme a esta conversación, que no hace otra cosa que continuar una conversación que venimos manteniendo largamente en los últimos ya casi 3 años. Alrededor de las cuestiones principales que nos preocupan en relación con la creación, con el territorio, con las formas de habitar, con las maneras en las que habitamos, los que habitamos las islas, la manera en que vivimos juntos los que habitamos en esos territorios fragmentados y precarios que son los territorios insulares. Volver sobre la estiva significa aquí volver sobre esa conversación. Estamos terminando ahora mismo un pequeño libro que se llama Los estibadores y el estibador, en el que hemos dado cuenta desde una suerte de monólogo a dos voces de algunas de las cuestiones que han construido la trayectoria creativa de Juan Gopar desde sus inicios hasta la actualidad. La idea que planteamos es la exposición de algunas imágenes que son esas mismas imágenes que de alguna manera han ido construyendo ese diálogo, ¿no? Y entonces la primera imagen es esta, y ya les dejo con sí, Juan. La luz es esta.
Bueno, buenas noches primero y no, gracias por estar aquí. Vine a la inauguración y bueno, con el tema del cartel, me lo pidió Alejandro que me invitó amablemente a esto y tengo efectivamente, como decía Argeo, una deuda enorme con el colegio. Cuando yo llegué aquí con apenas 19 años, el colegio estaba en plena ebullición y era el centro cultural de Tenerife. Se estaba pensando no solamente la ciudad, sino la isla desde aquí. Y desde el principio, las exposiciones que vi, al principio de los años 80, eran exposiciones que se podían ver en cualquier sitio de este país, en Madrid, en cualquier sitio, eran exposiciones importantísimas. Y la gente estaba trabajando aquí con una pasión que contagiaba no solamente a la gente que tenía que ver con la arquitectura, sino también en mi caso, bueno, yo venía aquí a jugar a balonmano y después tuve que estudiar Bellas Artes, pero en mi casa querían que Bellas Artes no, así que tuve que estudiar Psicología. Entonces me moví ahí en un terreno totalmente extravagante entre el deporte, la psicología y las artes. Pero entre todo eso estaba pasando esto. Yo empecé a trabajar en esa época en La Laguna, en la Galería Conca, pero aquí era donde estaban pasando las cosas, ¿no? Y recuerdo eso, ya después la exposición de cultura en la calle y tal. Bueno, desde ese entonces he seguido muy próximo a cuestiones relacionadas con la arquitectura. Ahora les contaré algunas más precisas. Y, y en una época difícil para mí, ya en los años 80, cuando vuelvo a la isla, después de mi tiempo de formación aquí, yo entro en una especie como de crisis de reencuentro con el sitio donde vivía, con Lanzarote. Y toda esta cosa, todo este mito que yo que había construido cuando vuelvo a la isla, ahora lo contaré. Lo cierto es que fueron los arquitectos quienes me recuperaron. Es decir, que yo tenía un estudio grande, había dejado de pintar y estaba haciendo casi todo, eran como construcciones y objetos y tal. En esa época habían nacido mis hijos y había una parte de eso que tenía que ver con el juego y con estas cosas. Y fueron los arquitectos otra vez quienes me rescataron ahí, es decir, que dos veces, ¿no? Y fueron ellos los que empezaron a poner un poco en valor lo que estaba haciendo y a ver cosas que incluso yo no veía, y mi deuda con Paco Artengo y tal. Bueno, así que para mí es un honor estar aquí, haber hecho el cartel, Argeo, Alejandro. Y me gustaría responder a esa deuda con un poco lo que voy a contar y con lo que está contando Alejandro. Esta es una conversación que tiene que ver casi con todo el tiempo de la pandemia. Empezó en el 19 y bueno, ya la cosa va como por 300 páginas, ¿no? Es decir que vamos, el libro va bien. Y bueno, y me vino bien porque me he reencontrado con gente que hoy reconozco aquí, que está Sergio, está Paco, bueno, podía casi hablar ahora mientras hablamos Alejandro y yo, intentar hablar también con ustedes y que participen de alguna forma de la conversación. Habíamos preparado como algunas imágenes para empezar y yo quería empezar como por el principio, para una especie de prólogo antes que la conversación ya empezar directamente con Alejandro. Y esta es la primera imagen, este es el charco en 1970, yo nací ahí. Cuando tenía 6 años, mis padres se van a vivir ahí, a una de las casas que está en la zona más desangelada del charco, la zona norte. El charco, en Lanzarote, no sé si lo conocen, tienen como 400 metros de largo por 200 de ancho y es un cráter deprimido que está ahí y es lo que le da origen a todos los arrecifes que constituyen un poco la fisonomía de arrecife. Y en ese charco, lo excepcional es que casi todas las casas, el 90% de las casas, tienen la fachada hacia el otro lado, es decir, que la espalda da al mar. Y esas casas eran una arquitectura tradicional de las islas, entonces tienen la fachada por un lado, tienen después el patio interior y el traspatio es el charco. Lo que se convertía el traspatio en una zona común, un espacio comunal, es decir, que allí
convivíamos todos. Es decir, que los niños eran de todo. Esta cosa que dicen los africanos de que para educar a un niño se necesita una comunidad, ahí se cumplía. Es decir, que tú vivías ahí, pero te podías ir a tu casa a merendar un día, y a la casa del vecino, podías dormir en otra casa. Es decir, que había como como una gran familia que protegía como esa zona. Y el charco estaba un poco también como fuera de la cartografía un poco de la ciudad y de Lanzarote, ¿no? Y así, eso pasaron como los primeros años. Toda la fisonomía de esa zona estaba construida por artesanos que trabajaban, carpinteros de ribera, gente que hacía todo ese tipo de artesanías relacionadas con el mar, las redes, las cuerdas, rederos. Bueno, pues todo eso formaba parte de lo de las orillas ahí. Habían incluso 7 playas situadas así como estratégicamente. En esta foto no se ve. Ahora, si quieres pasar, Domingo, en esta, bueno, aquí ya se empieza a ver estos barcos varados. Esto yo ya sí lo reconozco. Bueno, la otra de los 70 también, pero esto es yo todavía pequeño y esta era la idea, que era como una playa en distintos sitios que aparecía, que era esta zona del cráter. Y los niños jugábamos ahí y por 2 bocas que se comunicaban con el mar entraban todos los peces que hay allí, los sargos, eifíos, salemas, y también como que la naturaleza crecía ahí en ese mar interior que era el charco, ¿no? Y bueno, y la cosa estaba así. Ahí se ve incluso la casa de mi abuela, que está ahí en el Morro de la Alvira, está como... se ve ahí, justo en el morro, y ahí es donde vivían. Y se podía navegar, era el tiempo todavía de los barcos de vela. Pero ahí se produce, eso sería a principios de los años 60, yo nací en el 58, tengo 64 años, pero los tengo todos, porque hay gente que solamente tiene el último. Pero yo tengo 64, 63, 38, 26, 14, y convivo con todos esos años. Es decir, que creo que esto... parece una perogrullada, pero yo creo que es así. Es que hay gente que vive solamente con el último año y entonces se sienten mayores, pero a veces tengo reacciones todavía de como si viviera en el charco. Es decir, y en ese momento, a principios de los años 60, se produce como el gran cataclismo porque empieza a llegar a Lanzarote el turismo de masa. Y toda la cultura que tenía que ver con eso, con el mar, la pesca, toda la mitología que tenía que ver con eso, una mitología que alimentaban las mujeres, porque los hombres estaban en la mar y se iban y volvían, pero eso lo construían las mujeres y las madres del charco y lo transmitían a los hijos, y los hijos después imitaban los trabajos de los padres, eso que jugábamos con los barquitos en las orillas y hacíamos este tipo de cosas, ¿no? Y ahí se produce como una especie de fin del mundo, ¿no? Hay una cultura que desaparece, es decir, que toda la autoestima que estaba construida sobre un conocimiento que tenía que ver con el conocimiento de los vientos, ahora después veremos por qué es importante eso, de los alisios, de los tipos de vientos, es decir, que el tiempo de Fuerteventura, el tiempo del norte, no sé, las condiciones del mar, el mar de Leva, Rebozo, todos estos nombres que tiene el mar. Toda la mitología que está relacionada con tradiciones que incluso Agustín de la Hoz habla de brujerías y cosas de estas, esto de sacarte el sol de la cabeza, la gente de los cánticos de las mujeres. Las mujeres alimentaban habían construido todo un relato del que se alimentaba esa comunidad. Y eso desaparece, es decir, que cuando hay, por ejemplo, gente que eran como muy celebrada por el conocimiento del mar y por lo que pescaban, y que se habían convertido en héroes locales, pero que de pronto pasan a ser un poco como eso, una comunidad un poco como deprimida, porque ya no entraba en el nuevo relato que iba a construir después ya el turismo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasó. Eso se llamaba en un momento Ribera del Charco. La casa donde yo vivía estaba Ribera del Charco número 14 y ahora se llama Avenida César Manrique número 14. Y se cambió la cosa, ¿no? Es decir, que a partir de ahí ya cambió. Y bueno, y esta es la pieza.
la pieza que da origen al cartel, ¿no? Si se dan cuenta en estas piezas que son de hace 10 o 12 años, están construidas prácticamente como construían los artesanos, es decir, y como se construían todas estas cabañas que se hacían en las orillas, los pescadores, con cosas que llegaban del mar. Pero empieza a haber como una influencia de cosas que tienen que ver con la arquitectura. Y aquí sí entro un poco con la parte esta de la arquitectura. Y esta sería como dos posiciones de la misma pieza. Vamos a ver esta es otra, y esta es otra, que es el cartel. Y aquí me tengo que dar la vuelta porque me voy a poner un poco de pie. Puedo hablar de pie, ¿no? Con el micro así todo. Porque está ahí los nombres, y sí, me voy a poner aquí. Y he puesto como algunos nombres que no... Y bueno, decía, esto lo repito muchas veces, decía Borges que todas las listas lo más importante son las ausencias. Así que hay amigos que no están aquí y que son arquitectos, pero hay otros que sí están porque para mí son imprescindibles, ¿no? Entonces, el primero que está arriba es Paco Artengo. Paco Artengo, cuando yo tenía 20 años, me llama para participar en la Caja de Ahorro, con un mural enorme de 21 metros, es decir, que era una cosa totalmente arriesgada y que alguien se fijara en un niño prácticamente y le pidiera un encargo tan bestia, ¿no? Y ahí estaba Martín Chirino, estaba Pedro González con otro mural grande y tal. Y entonces con Paco ahí yo empiezo una relación y me empiezo a interesar por la arquitectura. Paco estaba con Anadón y tal, pero Paco tenía, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Tiene siempre como una especie de distancia así, y para mí fue muy importante en esa época. En una ocasión la Fundación me encargó organizar algo con la casa de César arriba, en Aría, y como yo no tenía ni idea de arquitectura, hice como una cosa con unos palos y con unos hilos y de colores y tal, y llamé a Paco, le digo, Paco, mira, vente porque yo no sé qué voy a hacer aquí. Y Paco dijo, no hagas nada, déjalo así, esto ya funciona como pieza. Y después Tadao Ando está al lado porque es otro de los arquitectos que han influido mucho en mí. Con Tadao Ando, aparte de que no era arquitecto, que eso me parece importante, era un tipo que se lo hizo todo como caminando. Se fue y empezó a caminar por Europa y empezó a buscar gente, Le Corbusier, un tipo con mucha curiosidad, pero me interesa Tadao Ando esta cosa del hormigón y el tacto, porque en el charco pasaba eso. Para saber si una cosa estaba bien hecha, los artesanos pasaban la mano. Y entonces sabían si el barco estaba bien construido. Y eso pasa un poco con los hormigones de Ando. Y con Ando descubro un concepto con el que trabajé muchos años que es MA, que es este ideograma de... ellos hablan de la ventana y la luna. Ellos dicen que cuando coincide el rayo de la luna por una grieta de la ventana, en ese momento coinciden el espacio y el tiempo. Ando ha hecho eso, ha trabajado con eso todo el tiempo, buscando ese rayo de luz sobre el hormigón. Y a mí eso me parecía también como interesante de Ando. No me voy a detener en todo porque Kazuyo Sejima tiene que ver con esto también de los apilamientos y tal, que es el museo de allá. Escofidio, esa nube que está ahí encima. Escofidio lo conocí en Lanzarote y quería hacer una cosa en la montaña de Teguise, en un volcán, en un cráter, quería crear una nube, pero bueno, en Lanzarote es muy difícil construir, ya lo saben. Y bueno, la nube podía hacer con eso, el color ese azul, pone ahí Luis Barragán, Herzog, que es un tipo... Herzog también es interesante por eso, porque Jack estudió en la Academia de Düsseldorf y estudió con Beuys y viene también de las artes plásticas y mucho de su aprendizaje tiene que ver con eso, con la interrogación de la materia. La materia como descubres con el tiempo. Estoy yendo muy rápido, pero porque es que tengo que acercarme después a Alejandro. Descubres con el tiempo que la materia no solamente es el hormigón, el cemento, la madera, el ladrillo y tal. Descubres con el tiempo que el tiempo y todas esas cosas que son como más intangibles, así que tienen que el espacio, que eso es materia, ¿no? Lo que pasa es que lo descubres tarde. Y Jack yo creo que él
está ahí. Toyo Ito, porque me sirve para esta cosa también de Frank Gehry, porque la primera casa de Frank es prácticamente esta historia, es decir, que Peter Zumthor, porque a mí me parece casi un poeta, me parece un samurái, Peter Zumthor, lo último que hizo en la Serpentine Gallery con el pabellón con Udok del jardín, eso era una maravilla. Le Corbusier, porque es como el movimiento moderno y me interesa. Glenn Murdoch, porque Glenn, el australiano, que es también interesante porque tiene una historia parecida parecida también como a lo mío, es decir, que sale de un sitio muy extravagante para hacer también una arquitectura interesante. AMP, porque fueron sobre todo amigos míos, y yo quería también hoy rendirle un homenaje a José María Pastrana, con quien tuve una relación de amistad muy estrecha, y yo le conseguía la carnada de vieja cuando se iba a pescar a la Graciosa. Y ellos trabajaban también con el hormigón, está Chencho, porque también es amigo, Luis Cabrera, porque es necesario acordarse de la historia, es decir que es importante reivindicar eso a los que empezaron con todo esto. Ahí está Escofidio, Barragán, Miralles, Ola Furelia son porque me interesa por lo que está haciendo ahora. No sé, hay mucha gente, Álvaro Sisa, porque también me parece otro poeta. Virgilio Gutiérrez, porque es amigo también y tuvo un tiempo muy importante en el colegio. En esa época yo tuve relación con él, participé en algunas revistas cuando él estaba. Hay una cosa que dicen de John Berger sobre Vermeer. Dice, todo lo que los cuadros de Vermeer, de lo que hablan es de algo que pasa afuera. Dice, lo que está en la pared detrás de la pesadora de perlas o de la lechera, todo eso entra por una luz de esa ventana. A veces tengo la impresión de que Virgilio busca un poco eso, construir una casa, pero para provocar eso, ¿no? Entonces, pero Álvaro Sisa dice una cosa interesante, que un arquitecto tiene que ser como un detective, porque hay que buscar como la última pieza, que es la que te da la clave de la cosa. Frank Gehry dice que cuando se empieza ya uno ha empezado, ¿no? Y a veces yo creo que el sueño de un arquitecto es eso, que 20 años después de haber construido, el inquilino de la casa te llame y te diga, oye, he perdido las llaves, ¿tú me puedes decir dónde están? Dice que llegues a pensar en la posibilidad esa última, de que eso que va a pasar en la casa, tú lo hayas pensado antes, ¿no? Y bueno, y los demás, Frank Lloyd Wright, porque es necesario decir que Juan Mapaler, Miguel Martín, Fernández de la Torre, y bueno, pues toda esa gente forman parte también de lo que yo hago, ¿no? Y en algún sitio de esta pieza y de las otras que hago, de estas construcciones, están, ¿no? Y bueno, esa sería el origen del cartel. Y ya a partir de aquí me siento y hablamos con Alejandro. Bueno, esto que acaba de pasar es un poco lo que ha venido ocurriendo estos 3 años, y el sentido de la conversación que estamos manteniendo es estrictamente esto es lo que pasa. Es decir, nos llamamos, ponemos una grabadora y Juan empieza a hablar, y yo poco a poco voy apostillando algunas de las cosas que dice hasta que la conversación termina. Por eso hablaba antes de un monólogo a 2 voces, porque la de Juan es la voz que habla y la mía la voz que escribe. Yo luego me quedo con lo grabado, a lo mejor 1 hora o 1 hora y media, y eso da para unas 40 o 50 páginas que se van escribiendo en otro tiempo, que ya no es el tiempo de la palabra hablada, sino el tiempo de la palabra escrita. Ese tiempo es el que permite un proceso de reflexión que luego se convalida con Juan cuando lo lee, porque a lo largo de esa mina de la palabra hablada vamos encontrando las vetas sobre las que nos interesa insistir, o voy encontrando las vetas sobre las que nos interesa finalmente a los dos insistir. En esto que ha comentado Juan, y si quieres podemos volver a las fotos del charco un momento,
Yo apostillaría, es decir, él ha hablado y mi apostilla sobre el charco tiene que ver con el conocimiento que tengo de su obra y con la percepción que sus palabras me permiten tener de la realidad en la que habitó. Juan cuenta una historia de su familia, su primer espacio de expresión, que es el del realismo mágico, se construye a partir de narraciones de la familia. Y hay una de esas historias que a mí me gusta mucho cuando la cuenta, en la que con su abuelo, en uno de los morros del charco, de noche, el abuelo le dice: ahora la puntilla no está, que es la parte enfrente, ahora la iglesia no está, si quieres a lo mejor se puede ver en alguna de las fotos, no se ve ahí, pero vamos, ahora la iglesia no está, ahora el mar no está, ahora el charco no está, ahora no hay nada. ¿Sí? Y esa desaparición que de alguna manera profetizaba las palabras del abuelo, es un poco lo que ocurre cuando Juan, que no lo ha dicho, pero lo ha dicho ahora, se va a estudiar, viene a estudiar aquí, a Tenerife. Ahí se encuentra con algunos elementos que lo interpelan de una manera muy decisiva, como por ejemplo la bruma de las Mercedes, que es donde vive en un principio, claro, alguien que viene del charco y que había dicho ya del charco que no tenía un conocimiento de que el charco estuviera en una ciudad llamada Recife y mucho menos de que el charco estuviera en una isla llamada Lanzarote. El charco tenía la sola existencia, ¿no? En el momento en el que se produce el retorno, todo ese charco ha desaparecido, ha llegado el turismo, ha llegado otra manera de entender el territorio, llega una interpretación del charco que evita ya, entre otras cosas, el charco actual no permite el acceso directo al mar en ningún momento. Y por lo tanto, ese relato familiar del abuelo se convierte en una profecía, que es una profecía en la que aparece el concepto tomado de Ando, el ma, que es precisamente el lugar de contacto entre el espacio y el tiempo, que es a su vez el lugar de un presente extremo y de una disolución de lo material también completa, ¿no? Entonces, solo para que sirva de ejemplo, y no habrá ninguna lectura más, yo creo que sí es interesante leer un pequeño fragmento del libro en el que se habla de ese concepto, del ma como un poderoso intervalo, como un lugar entre. Dice, el ma es algo así como la suma de un tiempo y un espacio, el instante en el que algo sucede, justo en ese momento, y por lo tanto nada sucede antes ni nada sucede después, sino que sucede ahí, en un ápice de intensidad, separado de todo. Supone, por lo tanto, un intervalo. La isla no está en un lugar, no está allí, ni está en el otro lado, sucede en un intervalo. Laurent Gaspard lo dice en su diario de Patmos: en medio de la tempestad, solo ahí, cuando la barcaza se eleva sobre la ola, solo entonces aparecen las luces de una isla. Las luces de salvación de una isla que aparece en el momento justo. Se trata de una distancia intersticial. Se trata del momento en el que el rayo de luna entra por la rendija, quizá después de escapar entre las nubes y las ramas de los árboles, e ilumina el altar. Ese momento, lugar, o está o no está. Y al estar tanto como no estar, lo que sucede es que se halla siempre en su lugar, en el centro de sí mismo, en el momento preciso, en el lugar adecuado. Ese estar entre, ese lo que hay entre, es también de alguna manera el lugar que ocupa siempre la isla. Es fácil agruparse en la isla porque estamos todos como apretados, habitando un lugar residual y exiguo a la vez. La isla genera una forma de convivencia muy específica que llega a ser extremadamente violenta y que tiene que ver con el modo en que el insular toma conciencia de los límites de la isla, de las dificultades para hallar un modo de construir los conceptos de territorio, de recursos, de residuos, de movilidad y de convivencia. En la isla es fácil estar juntos o es imposible estar juntos y estamos casi obligados.
Pero, como comprenderás, en el momento de crear hay que separarse, hay que sentir esa soledad infranqueable, decisiva, esa soledad que muchas veces se interpreta como lejanía. Estar lejos y estar solo, de esta manera, es una acción casi idéntica. Paco León dice en uno de sus poemas, fue a mediodía, lejos. Melchor López dice, no, nosotros no vemos, oteamos, divisamos, avistamos. En el poema El Gloria, Elitis exige la loa de las islas con sus astilleros solitarios, las islas con sus potables volcanes azules. Y finalmente Saint John Peirce, en Exilio, un poema esencial para comprender todo esto, dice, extranjero en todas las playas del mundo, sin audiencia ni testigo, lleva al oído del poniente una caracola sin memoria. Esto es un poco una idea en la que se habla además, en la que la palabra de Juan se transforma en una palabra que nosotros pensamos que es una palabra común, aunque no sepamos explicar estrictamente en qué consiste esa comunidad. Bien. Sí, esta es una pieza de también un trabajo conjunto con Alejandro que hicimos a propósito de los 100 años de Lanzarote, de Lanzarote y César, y nosotros, bueno, nos ocupamos de trabajar sobre más la idea de 100 años de Lanzarote, qué es lo que había pasado en esos 100 años de Lanzarote, también considerando a César, pero con otras cosas, pues ahí estaba también Agustín Espinosa, estaba Manuel Padorno, bueno, habían otros elementos que nosotros queríamos poner también como en ese mapa, que sumara a la presencia que iba a ser durante todo el año de César. Y entonces hicimos esta pieza. Son piezas también hechas de forma comunitaria. Al final uno va descubriendo cosas que la vida van dando sentido a cosas que uno hace de una forma un poco ciega, ¿no? Es que tengo que decir una cosa antes para terminar con lo del charco. El charco tenía un cine. Y entonces era un espacio cerrado, pero había un cine. Y en el cine era como los sitios de escape. Para mí Lanzarote, en realidad, ahora mismo, si alguien me pregunta, oye, ¿vamos a Tesaquite? Yo no sé llegar, es que no tengo ni idea cómo se va a Tesaquite. Yo sé lo del perímetro del charco, ahí es donde me moví todo el tiempo. Después me vine a estudiar aquí y cuando llegué ya las carreteras lo inundaron todo. Pero esta idea del cine era interesante y tiene que ver con la arquitectura porque las películas que veía entonces, no sé, le voy a decir 4, es que Lawrence de Arabia, todo el cine John Ford, pero Robin Hood, de pronto descubres un día, mucho tiempo después, que todos tus héroes no tienen casa, que todos tus héroes terminan saliendo por una puerta porque van a buscar un hogar que no tienen. Todo el cine John Ford está lleno de eso. Y todo el cine, Robin Hood no tiene casa. Lawrence de Arabia está buscando no solamente una casa, sino un país. Es que, entonces yo de pronto descubro, llevo trabajando con casas toda la vida y resulta que todos mis héroes, que serían mis referentes, es lo que están buscando. Está Sergio aquí y estaba pensando en eso, que cómo empieza la vida con Luca, la primera célula, ¿no? Y la vida empieza porque se descubre una membrana, ¿sabes? Y que en esa membrana se empieza la vida con lo que está dentro. Lo que estaba dentro ya existía, pero faltaba la membrana, ¿no? Mira qué metáfora más bonita para la arquitectura, ¿no? Es decir, que sin eso no hay vida, ¿no? Y eso lo puedes conectar con Heidegger después. Es decir, que lo que le da sentido a eso es lo que está dentro, pero sin la membrana no hay. Y en el cine, con el cine descubres después con el tiempo, porque esas cosas ocupan después una parte del cerebro que uno no está siempre vivo, igual que cuando yo digo que tengo 64 años, pero los tengo todos, es porque hay cosas que he vivido que todavía no sé qué pasaron y las vas recuperando con el tiempo. Y durante este tiempo también de reflexión y las conversaciones con Alejandro eso está pasando. Es que he tenido que hacer como un poco como de introspección y he ido descubriendo aspectos de mi experiencia vital en las que no había reparado y que sin embargo forman parte después de cosas en las que estoy ocupado, ¿no? Y esta pieza
Se llama Sueño y Pesadilla. Son dos mesas que ocupan del mismo espacio, creo que tienen como 360 por 1,50. En una hay como 50 casas, esto que yo llamo la lanzacasa, que es la casa prototipo esta de Lanzarote, que es la casa rural, que al final se ha como esquematizado tanto que se ha convertido ya como un objeto. Y en la otra hay solamente una casa. Entonces nosotros no decíamos cuál era la mesa del sueño y cuál era la mesa de la pesadilla. Cuando a la primera pregunta la gente respondía, el sueño es la casa sola y la pesadilla es la mesa llena de casas. Pero, ¿y si el sueño de una casa sola lo tenemos que compartir entre todos los que estamos aquí? No tendríamos planeta para que el sueño se realice. Habría que buscar una fórmula, sabes que a veces soñar es peligroso. Soñar con esta idea de 5.000 metros cuadrados, una casa rural que se alimente de todo lo que está alrededor y después atender eso, tiene un coste hoy que es casi inviable. No se puede atender a eso. Entonces, cuidado con los sueños, porque a lo mejor hay que revisar qué es lo que estamos llamando pesadilla y aprender a vivir en comunidad. Este concepto de lo común no solamente aparece en esta idea del charco, de un colectivo que forma parte de la formación y la educación de los niños allí, sino que va a estar un poco presente en toda la conversación que vamos a tener, ¿no? Y esta era una de las piezas que apareció en el centenario, ¿no? Bueno, aquí está ya de una forma más individualizada la casa sola, que todo el mundo identificó como el sueño, y la pesadilla, que sería como esta cosa, ¿no? De todas las casas juntas, ¿no? Yo creo que no hay una solución clara, es decir, que tampoco lo otro es la solución, ¿no? Pero sí lo que queríamos provocar es como una reflexión sobre eso, ¿no? Sí, plantear ahí una pregunta e interpelar de esa manera, no categorizada, sino que al final las dos mesas podían ser una solución o las dos mesas podían ser una pesadilla. La idea que rige ahí es que era una pregunta por lo insular también, ¿no? La mesa aislada se convierte fácilmente en un territorio insular y las casas son una manera de interpretar aquello que sucede sobre el territorio insular. Evidentemente en los espacios insulares contemporáneos hay un problema grave de... A ver, ¿qué me dicen? Vale. Hay un problema grave en relación con las cantidades. Un territorio insular es viable si es capaz de solventar como mínimo 5 problemas, 5 interpelaciones, que antes enumeraba en el texto rápidamente, que tienen que ver con la gestión del territorio, evidentemente, porque el territorio insular es un territorio finito que por lo tanto necesita buscar soluciones para el reparto de ese espacio, una solución para el problema de los recursos, una solución para el problema de los residuos, una solución para el problema de la movilidad y sobre todo una solución para el problema de la convivencia. Esto es lo que convierte a la isla en la vivencia definitiva o decisiva de la isla, es precisamente esa toma de conciencia de los límites. Durante mucho tiempo eso se confundió en la historia de Canarias con el aislamiento, porque es verdad que se trata de conceptos que están muy cercanos, el concepto de aislamiento con el concepto de límite, uno lleva al otro, pero realmente una vez que se resuelve, una vez que por las islas pasa mucho mundo, 16 millones de turistas al año, continuar hablando, construyendo una poética de lo insular alrededor del aislamiento es difícil. Sin embargo, lo que sí permanece es la conciencia de límite. Y esa conciencia de límite tiene una lectura metafísica, por supuesto que sí, todos sabemos cuáles son las potencias simbólicas de la orilla,
pero tiene también una versión absolutamente pragmática, es decir, los límites de la sostenibilidad, que se convierte de repente en un problema transversal del planeta. Se podría decir que en los últimos años lo que ha sucedido es que el régimen de problemas del planeta se ha insularizado, o que los problemas tradicionales de las islas son actualmente los problemas del planeta en el momento en que hemos tomado conciencia de que el planeta es una isla, ¿no? Y esta pieza interpela todo el tiempo sobre eso, ¿no? Sobre esas posibilidades y sobre esas capacidades. No es posible la vida en solitario y es necesario regular la vida en común. Sí, esa fue otra de las piezas que se construyeron para esta exposición. Esa sería, en realidad se llama La Era, es una casa tradicional de Lanzarote, que se hizo, yo había hecho una maqueta grande de esa casa, eso debe tener como un 80 o así, y después se hizo una versión ¿cómo se llama? Con Daniel. Con Daniel, se hizo una versión que era como una casa lámpara. Lo curioso de la arquitectura en Lanzarote es que la fisonomía esa se ha estereotipado tanto, lo de la lanzacasa, que tú puedes encargar una casa, un arquitecto, y te puedes ir a comprar la chimenea en una ferretería y ya te la venden. Entonces, y hay como elementos ya que están como prefabricados, que entran como en esa especie como de Biblia reducida de lo que tiene que ser la arquitectura en la isla, que dificulta de alguna forma, yo creo que la creatividad, y es como un conflicto con el tiempo. Yo creo que cada tiempo tiene una arquitectura. Dice Manuel Delgado que la ciudad es la gente, y sobre todo la gente en la calle. El charco de San Ginés, por ejemplo, eso era una comunidad de los años 60. Esa comunidad no es la misma que ahora. La idea es que no hay nada estático. Estamos constantemente enfrentándonos a cuestiones que se mueven. Entonces no puede haber esa arquitectura. La gente sueña, en Lanzarote tiene como este mito, no solamente la casa aislada esta de vivir solos en el campo, 5.000 metros cuadrados y la lanzacasita, porque ahí vivió un campesino en los años 50. Elías Torres tiene una reflexión importante sobre esto, sobre la arquitectura tradicional en Ibiza. Esa casa se alimenta un poco de todo lo que pasa en el exterior. Tiene la huerta, y la huerta, por eso se cuelgan los ajos en la cocina. Después trae esta cosa para darle de comer a los animales y tal. Pero claro, cuando el campesino desaparece, otra vez Heidegger, cuando desaparece el campesino y la casa deja de tener sentido, lo que ha pasado es que después viene un tipo con un 4x4 y se mete a vivir en esa casa. Y tiene los hijos que los lleva a un colegio y después pone una parabólica y después mantiene la cocina. Entonces, claro, la casa empieza como a tener problemas. Es decir, que ya las necesidades de la casa no pueden ser las mismas. Entonces, otra vez el conflicto. El conflicto no es malo. Todo esto, Ando lo dice, pero lo dice Álvaro Sisa, lo dice... traía solamente este papelito para hablar hoy y mira por dónde vamos. Y todos hablan de eso, de que solamente los problemas... Incluso Glenn habla de la ansiedad. Dice que la ansiedad es necesaria para hacer arquitectura. Lo que pasa es que hay que medirla. Dice, si no hay ansiedad, mal. Pero Gehry dice lo mismo, que, bueno, de Gehry no me gusta hablar tampoco de gente tan grande, pero hay mucha gente, ¿no?, que habla de eso, de los problemas en arquitectura. Y el problema yo creo que es necesario, pero me estoy yendo muy lejos, creo que hay que aprender también cómo a resolver eso, ¿no? Y no sé, ahora me he perdido. Ese es el problema de irse tan lejos. Y bueno, y esta casa pues al final funcionó como un objeto, efectivamente, que deja de tener sentido como casa, deja de tener sentido como fisonomía, deja de tener sentido porque no la habita nadie, y al final se convierte en eso, en un objeto que podía estar en Ikea, ¿no?
Entonces, en nuestra memoria podemos seguir soñando con eso, con ese tipo de casas. Hay mucha gente que sueña, bueno, y con un elemento nuevo que sería la piscina, ¿no? Y ya es que ya terminaste, ¿no? Ya si le metes en la piscina, ya. Si le metes el riñón, ya mal. Ya de ahí no te saca nadie, ¿no? Y bueno, después está esta pieza que también formaba parte, bueno, se trajeron 3 piezas de trabajo. Fue un trabajo intenso, también muy apasionado entre Alejandro y más gente que participó, ¿no? Que estuvo muy bien eso. Y este trabajo, no sé si ven desde ahí como algún detalle, era para hablar de una cosa que tiene que ver con Manolo Padorno, que es como la isla taller, contra la idea de la isla museo, ¿no? La isla museo es una isla estática, que contradice esta idea de movimiento que yo decía antes, de que las cosas se mueven. Y eso es irrefutable, eso es así. No se puede parar. Y porque va a venir nueva tecnología, y eso lo sabe, bueno, Jack Herzog, por ejemplo, que está como obsesionado con los materiales y que le interesa mucho todo lo nuevo que aparece para construir, y esto es así, es que no se puede construir ahora, bueno, se podría, pero es que aparecen soluciones nuevas, entonces las tienes que incorporar. Pero ahí pasa lo mismo, es que no puedes pensar que esa isla, como tiene una marca, esa isla es estática y no se mueve. Sin embargo, Manolo Padorno, un poeta, es importante esto. Dice, mi isla taller. La idea de Manolo es esa, es que la isla sea útil para todos. Todas estas palabras que tienen que ver con cultura, territorio, isla y tal, son palabras polisémicas. Es que lo que yo entiendo por isla, lo que yo entiendo por territorio, por cultura, no es lo mismo que entiende o el alcalde, o el concejal, o bueno, no tiene que ser en el ámbito de la política, o el albañil, ¿sabes? Para esto, pero sin embargo yo creo que es importante lo que el arte aporta ahí, pero también la arquitectura. Creo que fue Emerson quien dijo en América, dice, el mejor arquitecto va a ser el que mejor conozca a la gente. Dice, y cuando los conozcan, no se preocupen, llegará la arquitectura. Es decir, que yo creo que hay que... la cuestión es interrogar a los sitios, ¿no? Y saber de alguna forma dónde están las raíces de los sitios, ¿no? Y en este caso, con estas imágenes estaba pasando eso. Hay sitios que hicimos como reproducciones, ahí participó bueno, amigos, y hoy es un día especial también porque mi hijo es arquitecto, está aquí. Y aquí voy a hacer como un cambio le voy a dejar ya a partir de ahora que él haga este tipo de cosas. Y él también colaboró con estas piezas, hizo algunos de los dibujos que están aquí. Entonces, esta es la idea, es decir, que las nuevas generaciones también de arquitectos puedan como tener la oportunidad de construir su espacio, de hacer su arquitectura. Esto no es fácil y vivimos un tiempo difícil para la arquitectura. Pero hay que volver a esto que decía, que lo decían todos, ¿no? Todos los grandes lo dicen. No considerar el problema como un hándicap. El problema es a veces hasta conveniente y hay que pelearse contra eso. Y bueno, y en esta pieza está. Es decir, que lo que queríamos aquí es abrir como ese debate. Si la isla se tiene que quedar como está. No solamente en Lanzarote, porque no queríamos tampoco crear como un enfrentamiento con ideas que están como muy estabilizadas en la isla, sino en todos los sitios, ¿no? Si la isla tiene que ser lo que es, o hay la posibilidad de que cada uno pueda tener la oportunidad de construir su propia isla, ¿no? Esto que decía Agustín Espinosa, ¿no? Es decir, que la oportunidad de construir mi isla, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea, es decir, que no son páginas en blanco, no trabajamos con la calle y la ciudad como si antes de nosotros no hubiera nadie, pero es que después de nosotros va a haber gente. Entonces, hay que, ceder espacio también, hacer sitio.
Yo creo que eso es importante, hacer sitio. En el caso, si quieres, vuelvo un momento a la Casa Lámpara por hacer esa apostilla a la que yo me dedico aquí. La casa, esa pieza, la Casa Lámpara, está suspendida en el aire, no tiene territorio, ¿no? Cuelga del techo, y además cuelga del techo no como un conjunto único, sino que cada una de las piezas se ve mejor en la otra foto, en la anterior. Es un módulo independiente, intercambiable, por lo tanto. Y quería señalar esto que decía Juan, y que luego sobre lo que volvimos a perseverar en la isla museo, isla taller, que es la transformación rápida que la tecnología permite de los espacios y los territorios. Es decir, en el momento en el que esta casa tenía sentido, pues hay ahí una capacidad para recoger agua, están los aljibes como elementos de construcción fundamentales, pero una vez que llega la primera potabilizadora a Lanzarote, una vez que se solventa, por lo tanto, un problema insular que no es solo de Lanzarote, que es de las islas, pero que Lanzarote se pone en vanguardia en ese momento con la primera potabilizadora, solo pasan 3 años, en la investigación que hicimos lo pudimos comprobar, solo pasan 3 años hasta el momento en el que el Cabildo de Lanzarote comienza a poner en su presupuesto financiación para deshacerse del agua de la lluvia, que se convierte en un problema de manera, por lo tanto, casi inmediata. Eso permite que se conviertan los aljibes en galerías de arte, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una cuestión que tiene que ver con las transformaciones que el territorio en un periodo muy rápido recibe y que contribuyen a esa idea también de desaparición, pero que no hay en esa desaparición ninguna nostalgia, sino constatación de las meras constataciones de la transformación y voluntad de adquirir una conciencia sobre esos cambios y esas transformaciones. Esta fue una pieza también que hicimos 700, igual que ahora los carteles, hicimos 700 casitas de estas y se los dimos a los niños de los colegios. Y le dijimos, la casita estaba hecha de madera, solo, sin pintar, sin nada, ¿no? Era como, y las pusimos todas en una mesa y vinieron los colegios y se las llevaron. Y le dijimos, tráiganos tu casa, haz tu casa. Ninguna vino blanca, todas eran así. Y yo digo, jo, entonces, pero ¿a qué están esperando, no? Es que ya está bien, ¿no? Hay una anécdota de alguien que se está construyendo su casa en una ciudad, así como el hombre muy afanado con la casa y la termina, y entonces cuando ya está terminada sale y cruza la casa y le pregunta al vecino de enfrente, oye, mira, ya la terminé, la voy a pintar, ¿de qué color quieres que la pinte? Y el otro dice, bueno, ¿y a mí qué me dices? ¿Es tu casa? Y dice, sí, pero es que tú la vas a ver desde la tuya, ¿no? Esa sería una forma de empezar, ¿no? Es decir, que pensar que hay otros, ¿no? Y que de eso depende la cosa, ¿no? Esto venía de las ideas acerca, es más bien una cuestión de urbanismo, ¿no? Y de este teórico Francesco Tonucci, italiano, que habla de la ciudad de los niños, ¿no? Y de la necesidad de interpretar la ciudad desde la mirada de los niños como la única posibilidad para la ciudad, para ser habitable y un espacio de convivencia a la ciudad contemporánea, ¿no? Esta pieza tenía dos partes, una era el que se llamaba la casa, pero también teníamos ahí unos papeles DIN A1 por lo menos, bastante grandes, y también se llamaban la casa y un papel, ¿no? Y el papel era para que dibujaran el trayecto desde su casa al colegio. Y claro, la ciudad de Arrecife, que aparecía después de esos 100 dibujos, tenía unas interpretaciones completamente distintas a las habituales, porque los espacios relevantes para los niños y las niñas eran otros distintos de los que tenemos nosotros los adultos, y de repente aparecían la casa del amigo, el kiosco de las chucherías, el campo de juego, el lugar donde hay un perro que ladra, todas estas cuestiones que muchas veces no se ven y que sin embargo permiten la construcción de la ciudad. Tonucci dice que una ciudad en la que los niños pueden ir solo a la escuela
es un buen espacio público. Interesante esto, porque lo hicimos antes de conocer yo que Jan Gill, bueno, sé que mi memoria. Jan Gehl. No, pero el otro, este tipo, el de los paisajes, no sé, se me ha ido el nombre. Acaban de hacer en Italia un estudio de esto durante 10 años de trabajo. Para hacer esto, para hablar de los mapas, ¿no? Es curioso, tenemos que aprender a desleer el mapa. El mapa es una forma de control que se organizan para dirigirnos, ¿no? Para dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que ir, cómo nos tenemos que mover. Hicieron esto con un estudio muy científico para preguntar qué sitios eran relevantes y qué sitios eran importantes. Y la sorpresa fue que no aparecían las cosas que el mapa los mapas en las ciudades italianas proponían, ¿no? Entonces, de pronto aparece eso, una casa o una esquina con un árbol o un sitio donde se compraba un pan que era especial o un parque donde alguien conoció a alguien. Y entonces aparece toda una cartografía emocional que no tiene nada que ver con la cartografía oficial de las instituciones, ¿no? Es curioso esto, y nosotros lo hicimos de una forma casi intuitiva y con los niños, y efectivamente es así. Es que el mapa que dibujaban los niños en su trayecto de la casa al colegio, en su trayecto de eso con los padres para ir a comprar y tal, no tenía nada que ver con los mapas de Arrecife, que en realidad lo que señalan es eso, dónde está la calle Real, dónde están las tiendas, dónde está... el mapa lo que en realidad señala es una ciudad que tiene que ver con el consumo. Aquí entramos en otro lío, pero sí, pero es eso, como las zonas, los mapas no se ocupan de toda la ciudad, ¿no? Es que se ocupan de lo que se quiere ver, ¿no? Es que invisibilizan partes de las ciudades, ¿no? Y esto con los niños no salió, es que en realidad el trabajo de Italia que duró 10 años, nosotros lo habíamos hecho de una forma muy, muy intuitiva y nos dio el mismo resultado. Bien, esto tiene que ver también con esto que comentaba antes, ya lo dijimos, ¿no? La isla y el límite, ¿no? Jan Nogué. Jan Nogué. Me acordé. La isla limitada, ¿no? La isla casi como jardín con los elementos esenciales, pero que a la vez, pues eso, requiere construir un ecosistema interno separado del resto y trabajar entonces en una versión simbólica, pero también pragmática de los límites, ¿no? Y esto que decía antes Juan sobre los mapas, ¿no? Es decir, he aquí un poema mapa. El poema mapa para llegar a una isla, Lilia Hansen, una poeta brasileña, que tiene este poema que todos los habitantes de las islas subtropicales turísticas yo creo que reconocemos inmediatamente, ¿no? Forma parte realmente de nuestra cartografía y que trata de ver pues, cómo hacemos para llegar a nuestro hogar, para llegar a nuestra isla, dónde está construida esa membrana celular dentro de la cual habitamos, ¿no? Hay una isla remota que solo yo visito. Esa isla está en la isla, por supuesto, ¿no? Porque aunque está al alcance de todos, nadie se interesa por ella, ¿no? Está en medio del tráfico, en medio de los outdoors y las luces de neón, por entre las antenas, los cables y las pantallas. Para llegar hasta ella tienes que atravesar las gasolineras, los fast food, las discotecas, los shopping centers, los estadios de fútbol, las pistas de patinaje, la academia de aeróbic, tienes que pasar por la estrella de cine, el cantante de rock, el telepredicador, el político populista, las salas de visita, el cóctel, la inauguración. Pero lo confieso, dice ella, no hay mucho que ver allí. Un lago, palmeras, un unicornio. Es por la sonrisa del unicornio por lo que voy allí, por algo que no existe, ¿no?
voy todos los días, la verdad es que vivo allí, ¿no? Es decir, esta idea, de ese mapa, esa cartografía que este poema enseña, es un poema que estaba también en este ejercicio que hicimos sobre lo insular, aprovechando el pretexto de los 100 años de Lanzarote y César. Presidía la sala del MIAC, en la que lo que se mostraba era un gabinete de antropólogo, de todos los objetos que componen la iconografía insular contemporánea, desde un flotador de plata, todo eso que podemos encontrar en las avenidas de Basares, en la segunda línea antes del mar, y que son objetos con los que convivimos habitualmente cuando estamos en la isla, ¿no? Esto tiene que ver con los paseos de Alejandro. Hay una cosa que tenemos en común, aparte de esto, es que nunca me había pasado esto de que hable y que después siga lo que tengo que decir otra persona y que encaje tan bien. Estoy encantado. Descubrí a Alejandro hace unos años aquí, me lo presentó Paco en la Recoba. Y la conversación ha descubierto como aspectos del trabajo que yo desconocía. Y después, sobre todo, lugares comunes, ¿no?, que nos identifican. Esta concepción del sur que él tiene, y esta cosa que a mí también me interesa, que bueno, que lo hemos hablado otras veces, por ejemplo, lo de Fuerteventura, Unamuno, Alonso Quesada, esta cosa esta idea de lo desértico, así de lo árido, y en estos paseos, y sobre todo una cosa que tiene que ver con eso, con lo de andar como práctica estética, que los dos somos andadores, que Alejandro lo hace y yo también lo hago. Y esto es de un paseo que él hace y que tiene que ver con Solar, ¿no?, con la revista de... Turista de Interior. Turista de Interior, ¿no? Y esto es como una caminata de Alejandro, ¿no? Sí, es la carretera general del sur completa, andando y contemplando, que si quieres puedes pasar, pues cómo se conquista ese territorio, ¿no?, con una extraña, pero yo creo que muy concienzuda belleza, ¿no?, porque al final vas encontrando a lo largo del andar, porque no hay otra manera de ver ese territorio que no sea ese, vas encontrando todos esos espacios en los que al final del viaje, al que el pretexto fue precisamente un encargo de la revista Turista de Interior, de Dalia y de Lola, de Solar. Al final del viaje yo iba sacando una foto cada X tiempo en una manera casi situacionista, ¿no?, siempre a la misma altura y demás, pero luego iba llevando también unas notas de diario, y cuando terminó el viaje a la altura del Médano, que yo lo que hice fue el tránsito de la casa de mis abuelos en Santa Cruz hasta la casa de mis abuelos en el Médano, porque vivían allí casi todo el año, yo lo que decía es que lo que me había encontrado era un gran desfile de manos haciendo, ¿no?, un gran encuentro con el hacer insular, buscando soluciones para un territorio complejo como es el de la carretera general del sur, en donde está el límite actual de dos territorios insulares distintos. Hay una isla de la carretera general del sur hacia abajo y una isla de la carretera del sur hacia arriba. Son dos espacios distintos, y en algunos momentos en la carretera, yo les invito a que lo hagan, solo pasa si vas andando, yo había hecho en bicicleta muchas veces y no sucede. Durante el paseo hay un rumor que te va acompañando, que es el rumor del tiempo, son los coches por la autopista abajo, rodando a mucha velocidad, y ese rumor está todo el rato acompañándote y es el rumor del tiempo, te hace sentir el tiempo, y por lo tanto, como te hace sentir el tiempo, sabes que realmente estás cortado del tiempo en ese momento, estás en otro tiempo. En esto que hablábamos antes, que también define la isla, que es el intervalo, ¿no? Estás en un intervalo, en un lugar que está en su tiempo, ¿no? Y eso pasa por estar allí,
¿no? Y bueno, en fin. Sí, ¿no? Y después, la anterior, por ejemplo, es que después cuando me enseñaba Alejandro las imágenes, es que ahí está Oiticica, está Abraham Cruz Villegas, es decir, que hay gente que en el mundo del arte ha trabajado con eso. Pero es que esto es también un poco Barragán, es que es curioso porque a veces te dicen, no, no, mira, pero para que no se equivoquen, lo mejor es crear como un canon. Y entonces vamos a trabajar con el canon porque así no hay fallos, ¿no? Y eso pasa, bueno, no voy a nombrar sitios, pero... pero claro, es un riesgo porque bueno, Boyce lo decía, todos somos artistas. La idea es que todo el mundo tiene como una necesidad creativa. No se puede coartar eso. O sea, no se puede coartar. Y hay que correr el riesgo. El riesgo no es malo. Hay que correr el riesgo. ¿Qué va a pasar? Lo bueno va a seguir siendo bueno, lo malo va a seguir siendo malo. Pero ni siquiera lo malo es malo. Entonces, en este tipo de cosas, desde que está eso ahí, pero pasa lo siguiente, digo, mira, esto es prácticamente un Cunelli. Es que con eso se puede hablar de arte povera. Entonces, claro, la idea es también como... Dice, no sé quién lo decía, si lo decía Sisak, decía que dibujar es una forma muy interesante de aprender a ver. A veces la gente dice, no, es que yo no sé dibujar. A lo mejor lo que no sabes es ver. Lo que te hace el dibujo es te hace pensar en cosas que no habías reparado cuando veías, ¿no? Y yo creo que es interesante eso. Yo creo que hay que detenerse, ¿no? Vivimos como, somos un poco esclavos de la prisa, ¿no? Y ahora estamos viviendo como ese momento todo de la urgencia, tiene que todo suceder. Ahora en Fuerteventura hablábamos de esto con una de las piezas que acabo de hacer, que es como un dibujo de una casa y dentro va a crecer una higuera y la higuera está recién plantada, la higuera es así. La pieza esa va a durar en la construcción lo que la higuera crezca dentro de la casa. Y yo ponía una frase para ilustrar eso. 9 mujeres no pueden hacer un niño en un mes. Se necesitan 9 meses. ¿No? ¿Para qué tanta prisa? Entonces la gente decía, no, pero es que claro, ¿y la escultura dónde está? Digo, la escultura está haciendo y va a pasar. Lo que pasa es que darle tiempo, ¿no? Y esa era un poco como la idea. No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos a ir ya terminando. Si quieren, Sí, esto ¿no? tiene que ver con el espacio de lo común y tal, nos lo saltamos. Seguimos. Esto es lo de Arquitectura sin arquitectos, lo de Fernanda Higuera y lo de... Bueno, tú querías contar. Sí, esa es la foto de la Geria. Este es del catálogo de Rudowski, de la exposición Arquitectura sin arquitectos que tiene lugar en el MoMA en 1964, justo cuando estaba Manrique en Nueva York. Vamos, en el trabajo que hicimos de reflexión sobre esos 100 años de Lanzarote y César, pensamos que esta foto tenía una especial relevancia, ¿no? En la medida en que Manrique, que vio esa exposición, se encontró con una foto de la Geria allí, y en el catálogo además aparece junto a esos cultivos en terraza que tanto recuerdan a la foto siguiente, ¿no? Que es la pieza de higueras para... Sí, los elementos fuertes, de conceptos fuertes, porque Manrique era un ser puramente intuitivo, pero una intuición descomunal, era muy... Pero conceptualmente las ideas eran... a ver cómo lo digo sin ofender. El problema de esto es que te graben, es que después tienes que... No, la idea de arquitectura así pura son de Fernando. Fernando aportó mucho al conocimiento, pero no es un desmérito de César. César era lo que era y él hizo su trabajo, ¿no? Pero esta idea de hundirse en la tierra, buscar una temperatura, de mirar. Fernando dibujaba muy bien. En esa época a los arquitectos se les exigía mucho. Y entonces esta pieza que está en el MoMA, ¿no? Y es como uno de los trabajos que hizo Fernando, hizo varios y para Lanzarote tienen mucho mérito, ¿no?
Esto también yo creo que lo sí, saltamos lo podemos ahora ya, saltar. sí. Y esta es, bueno, pues un poco casi el final de la propuesta, ¿no? Que es, bueno, el 50 aniversario del edificio, ¿no? Pero quien está cruzando la calle ahí es Vicente Saavedra, ¿no? Habíamos estado trabajando mucho tiempo en una película sobre el habitar. Está aquí Carlos, el productor, y a Cristina también, ¿no? A Carlos. Esta forma parte del teaser de la película y la foto siguiente, en la que se nos ve a los dos, pero hay una cosa que me decía Vicente que me gustaba mucho en una de las entrevistas durante esa parte de rodaje del documental que pudimos hacer con él. Luego vino la pandemia y todo lo que pasó después y que todos sabemos, ¿no? Pero me decía sobre el edificio, que el edificio era una máquina de hacer ver, esto que estaba diciendo ahora Juan, ¿no? Es decir, y que decía Charles Péguy, un periodista francés de cierto renombre, ¿no? que decía que había que tener la valentía para ver lo que vemos, ¿no? Y él decía que el edificio era una máquina para hacer ver. Decía que lo que permitía hacer ver al edificio era la plaza, que lo que permitía hacer ver a la plaza era la escultura, y que lo que permitía hacer ver la montaña que está detrás era también el conjunto del edificio, de la plaza y de la escultura, ¿no? Y que todos los elementos eran absolutamente necesarios para que se pudiera ver todo lo que había que ver, ¿no? Y por eso esa foto que sacamos en su momento son imágenes de vídeo, una captura de vídeo desde el edificio que está enfrente para ese teaser de la película, pues tiene que ver con esa voluntad de la arquitectura de hacer ver, ¿no? Oye, yo con esto casi terminamos, pero voy a pedir solamente una cosa, que quiero que me permitan. Esto se ha alargado, pero hoy es un día especial para mí, y no solamente por estar aquí, por el 50 aniversario, lo del colegio, la deuda enorme que tengo con la arquitectura y con los arquitectos y con arquitectos de Tenerife, con este sitio. Pero les decía que hoy es un día especial porque está mi hijo aquí, y que es arquitecto, que es un arquitecto joven. Y yo había escrito una carta hace tiempo para un arquitecto, y yo la quería leer hoy a él. Se llama Carta para un arquitecto, y que empieza así. En este caso le pongo el nombre de mi hijo. Dice: querido Diego, quería hablarte de otra arquitectura, de una arquitectura pensada para la gente, como una playa, de todos y de nadie, íntima y colectiva, que diga lo que está pasando, que haga preguntas, una arquitectura que sea espacio móvil, travesía sin límite, una arquitectura desinhibida, espontánea, feliz, que le dé voz al deseo y lo vuelva convicción, que nos obsequie con un poco de deseo y con un poco de tiempo, una arquitectura que no se oiga hasta que no se escuche hablar, y cuando se escucha hablar ya quede para siempre en la memoria, una arquitectura de la delicadeza, desenfadada y lúdica, contaminada por la proximidad del otro, poblada de relaciones ambiguas y vulnerables, una arquitectura que no pretenda salvar al mundo, una arquitectura que no haga que esté en el espacio entero del estar, una arquitectura anonadada, que inaugure otro universo y otra atmósfera, capaz de crear vínculos entre lo vivo y lo inanimado, entre lo nombrable y lo innombrable. Una arquitectura que entregue lugares a la ciudad para que converjan los destinos de quienes las habitan, que no tome la palabra en lugar de los otros, que no cree condiciones para que se escuche la voz de los vencidos. Una arquitectura abierta, útil y común que ofrezca espacios a la ciudad para que se crucen los destinos de quienes los habitan. Una arquitectura de la acción que se manifiesta en los gestos y en el mirar, capaz de imaginar otro paisaje de pensamiento y plástica. Una arquitectura que dance y cante para espantar el miedo. Una arquitectura desacralizada y real. Una arquitectura ubicada fuera del poder económico, no pensada para las almas, sino para los cuerpos,
donde se manifiesten los procesos individuales y colectivos, una arquitectura imprevisible, que sepa escuchar, sensible a los comportamientos y las prácticas de sus huéspedes, como una voz que acompaña, una arquitectura polifónica, palinséptica, hecha del lenguaje, los ritmos y las creencias y las obsesiones de este o aquel arquitecto, de este o aquel vecino, de esta o aquella cultura. Una arquitectura sosegada, que no detenga el tiempo, sino que lo contradiga y lo transfigure. Una arquitectura azarosa, orgullosa de pertenecer a su tiempo, que no sea melancólica ni nostálgica, que no sueñe con un futuro perfecto, que deshumanice el presente. Una arquitectura que sea instrumento de medición, suma de saberes, destinada a organizar el tiempo y el espacio de la ciudad, que nos permita medirnos con el ambiente natural, una arquitectura humilde, pero a la vez poderosa, que no tenga nada que ocultar, transparente, que vaya por la vida con la cabeza alta, sin esconderse, sin bajar los ojos, que sepa más de sí misma que el arquitecto que la parió. Una arquitectura que nos ayude a construir el relato de nuestras vidas, que nos ayude a contarnos, a recordarnos cómo somos ahora y cómo seremos entonces. Una arquitectura incierta como nosotros mismos, que envejezca como una puerta expuesta al sol, siempre dispuesta a abrirse. Una arquitectura sin verdad absoluta, razonable y esperanzada, que mejora los ahora de nuestras vidas. Una arquitectura que dude, que balbucee, que más que sede o ámbito reciba la voz del lugar y se convierta en murmullo, algarabía, silencio y así sucesivamente. Una arquitectura que no sea discurso de nadie, alejada de toda crispación, como una estructura abierta, intencionalmente incompleta, que solo se complete en quien la reciba y recree. Una arquitectura que traduzca la intuición pura del instante sin necesidad de encarnarse, a la que baste con que ondee el aire como el vuelo de una sábana, como un tañido de campana, como el pañuelo con el que se saludan a los barcos. Agustín Espinosa. Una arquitectura donde se articule lo común y se tramiten las diferencias, que no constituya una realidad dada, sino que se trate más bien de una construcción laboriosa, frágil y variable, que exija un continuo trabajo de representación y argumentación. Una arquitectura agradecida que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a una cultura, a una comunidad, donde se haga la noche y el mediodía. Una arquitectura bella, pero no complaciente, hermosa, pero no agradable, capaz de obrar una experiencia integradora. Una arquitectura que proponga una vida móvil como la playa, sometida al ritmo de las mareas, no fosilizada, no momificada, no museificada. Una arquitectura de los pasos, activa y vibrante, productora autónoma de afectos y relaciones. Una que proponga espacios vivos a las amnesias urbanas, que sea capaz de construir aventuras. Una arquitectura entrelazada con la vida de los pasos inciertos, a la deriva, que navegue en el silencio de la noche. Una arquitectura sin urgencia, de alegría renovada, actualizada por cada narrador, transparente y misteriosa, hecha de sombra, materia y vida. Una arquitectura que sea metáfora incompleta y que solo se complete con quien la recibe y recree. Una arquitectura que nos ayude a salir del coma que nos propone este mundo, teledirigido para volver a experimentar a qué huele el mar o la tierra mojada. Una arquitectura desalojada y expuesta a la eventualidad del afuera, que sea capaz de transformar el espacio en un estado de ánimo. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por haberme permitido leer esto y gracias a Diego por venir.